Génesis capítulo 30, vemos aquí que después que Lea tiene varios hijos, Raquel tiene envidia de Lea y por tanto le reclama a Jacob diciéndole, dame hijos o muero. Jacob le responde airado, si acaso él es Dios como para negarle el fruto de su vientre, haciéndole y mostrándole que ella está pensando de una forma muy necia. Entonces, siguiendo las prácticas culturales de la época, lo que hace Raquel es llamar a su sierva, o sea, a su esclava, Bilhá, y le dice que tenga relaciones sexuales con ella para que le dé descendencia, ya que ella, al ser estéril, y en el mundo antiguo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, ser estéril era ver a una esposa prácticamente muerta, entonces puede tener descendencia por medio de su esclava Bilhá. Entonces, la esclava tiene relaciones con Jacob y tiene a dos hijos. Uno es Dan y el otro es Neftalí. Tiene dos hijos de esta esclava. Viendo Lea que había dejado de tener hijos también, entonces siguiendo esta misma práctica, toma a su esclava Silpa y esta esclava Silpa entonces le da también hijos a través de Jacob, que tiene a Gad y también a Aser, dos hijos más que tienen a través de la sierva de Lea. Entonces la Biblia nos sigue contando que un día Rubén, el hijo de Lea, sale por el campo y se encuentra con unas mandrágoras. Y estas mandrágoras se creía en la época que tenían cierto poder para ser capaces de producir esterilidad en las mujeres. Entonces, como Raquel ve que el hijo de Lea tiene estas mandrágoras, va y le pide estas mandrágoras. Lea confronta a Raquel diciendo, ¿te parece poco haberme quitado al marido? ¿Me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? Entonces negocian entre ellas diciendo que él duerma pues contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de su hijo, dijo Raquel. O sea, Raquel se queda con las mandrágoras y entonces Lea puede acostarse con Jacob, lo cual muestra que ya Jacob había dejado de tener relaciones sexuales regulares con Lea. Entonces se une a Lea, o sea, Jacob es alquilado, como nos dice aquí, en una práctica bastante extraña para nosotros, y Lea entonces nuevamente tiene un hijo. Nos dice el verso 17 que Dios escuchó a Lea y concibió y dio a luz un quinto hijo. Este hijo se llama Isaacar. Luego nuevamente Lea tiene otro hijo que se llama Zabulón y finalmente tiene una hija que se llama Dina. Y ahí vemos cómo Lea entonces tiene varios hijos que finalmente el Señor es quien ha bendecido a Lea a través de los hijos. Entonces nos dice que Raquel finalmente es escuchada por Dios y concede Dios un hijo que es el nombre de José. Luego viene la otra parte de este mismo capítulo, donde nos encontramos con que Jacob, después que Raquel tiene a su hijo José, le dice a Labán que él ya quiere irse para poder trabajar por su propia familia. Había estado 14 años ahí sirviendo a Labán y ahora él quiere irse para empezar a producir para la prosperidad de su propia familia. Sin embargo, Labán le dice que él ha sido bendecido en este tiempo por la presencia de Jacob. Entonces es mejor que se quede y le diga qué salario le puede dar, qué salario le puede otorgar. Entonces hacen un negocio, Jacob le propone a Labán que se va a quedar solo si hace algo, que es que todas las ovejas, todos los animales que estén manchados sean su salario, los que no son manchados no sean sus salarios. Entonces Labán está de acuerdo. Verso 34 dice, y Labán dijo, muy bien, sea conforme a tu palabra. Y Labán aparta entonces a todos los animales manchados que habían en esa época. Algunos sugieren que esta es una táctica estratégica de Labán para salir ganando en este negocio. Entonces, luego de que hace eso, Jacob comienza a emprender este proceso de a poco de ir haciendo que los animales manchados sean de él. Una de las cosas que hacen es una estrategia que se creía también en la época que traía prosperidad, que traía que los animales se aparearan de mejor manera, y es como nos dice el verso 37, que toma varas verdes de álamo, de almendro y de plátano y les saca las tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas. Entonces, cuando los animales llegaban al momento de tomar agua, al poder sentir ese olor, producía en ellos un deseo sexual fuerte que hacía que entre ellos se apareaban. Y al aparearse, entonces después
nacían animales manchados. Y esos animales manchados, como ya dijimos, eran para Jacob. Y así Jacob iba de a poco teniendo muchos animales que lo hacían prosperar. Y así como termina este capítulo diciendo, así prosperó el hombre en gran manera y tuvo grandes rebaños, y siervas y siervos y camellos y asnos. Vemos entonces que la prosperidad de Jacob se va manifestando a través de este capítulo. Lo que podemos meditar, hermanos, en este capítulo es lo siguiente. Primero vemos el conflicto entre Raquel, Lea y Jacob, que nos muestra que estos conflictos venían por el pecado, obviamente que había, incluso recuerda mucho al conflicto que había entre la familia de Isaac, su esposa y sus hijos, Jacob y Esaú, ¿cierto? Aquí como que se está repitiendo un poco en ciertas maneras y también en varias prácticas culturales pecaminosas que se permitían en la época, como exactamente la poligamia, que era parte de las cosas aceptadas en la cultura, pero que no era la voluntad de Dios, o como los hijos que podían tener a través de la esclava, etcétera. Muchas cosas culturales que eran aceptadas en ese momento y que traían problemas entre las mujeres. Ahora, esto mismo puede pensarse en la actualidad, uno puede ver y decir, hay otras prácticas culturales o hay otras cosas que se aceptan en la actualidad que pueden traer también problemas. Lo más evidente es el pecado en el corazón de los hombres y de las mujeres, que es la envidia, por ejemplo. ¿Sientes envidia de otras mujeres que tienen hijos? Uno podría preguntarle a alguna hermana, ¿o qué prácticas culturales te llevan a confiar más en eso que en Dios? ¿Cuáles son las cosas que aceptamos hoy en la cultura que son contrarias a la voluntad de Dios? Es tal vez el pensar, por ejemplo, que los métodos anticonceptivos son quienes dominan a, a la fertilidad en la actualidad. Son cosas por el estilo en las cuales la gente tiene más confianza, las mujeres o los hombres tienen más confianza que en la voluntad de Dios, porque vemos que en la palabra de Dios es Dios quien da los hijos. Hoy tenemos la idea entre hombres y mujeres, la creencia entre hombres y mujeres casi supersticiosa de que nosotros controlamos la natalidad, que nosotros podemos dominar nuestro cuerpo. Sin embargo, la Escritura nos dice que es Dios quien da los hijos. Es Dios quien regala los hijos. Es Dios quien quita, quien da los hijos según su voluntad. En el mundo antiguo querían hijos, en la actualidad la gente quiere menos hijos, queremos menos hijos, pero la idea de fondo es que controlamos nosotros eso. Y la verdad es que ninguno de nosotros controlamos eso. Esos métodos que habían en la época son similares a los métodos que ahora tenemos en la época. Tenemos distintas formas de verlo, pero aún tenemos la idea, la confianza de que nosotros podríamos controlar, pero es Dios quien da a los hijos. También vemos la actitud de Jacob, que se deja alquilar, por ejemplo, de una forma totalmente absurda, y no nos muestra a un Jacob pastoreando el corazón quizás de Lea, que ya la había despreciado, y también de Raquel en algún momento solamente dice que habla con ira contra ella. Sin duda el problema era la poligamia, pero aún eso nos hace pensar a nosotros para la actualidad. ¿Pastoreamos el corazón de nuestras esposas cuando su confianza está fuera de la voluntad de Dios? ¿No será que nuestros propios pensamientos egoístas también nos están desviando fuera de la presencia o de la palabra del Señor? Eso nos muestra este conflicto, muchas cosas a reflexionar sobre esto. Y luego de los versos 23 al 43, que es la segunda parte de este capítulo, nos encontramos con este Jacob que quiere irse a trabajar por su familia, dejar a Labán porque ya quiere dedicar tiempo para su familia, dinero, prosperidad, para su propia familia, y entonces hacen este trato, este contrato, este pacto o este acuerdo entre ellos para finalmente poder llevar a cabo esto. Y vemos que Jacob diseña una estrategia, siguiendo, como dijimos ya, la superstición o las creencias de la época, y nos hace pensar entonces que aunque ciertamente nosotros no tenemos esas mismas creencias, aunque sí, ciertamente hay personas que sí, pero entre cristianos no tenemos esas mismas creencias. Sin embargo, el mundo intenta seducirnos con metodologías de un rápido enriquecimiento y una rápida prosperidad. Pero nos lleva a pensar y a creer que nuevamente nosotros tenemos el control, que nosotros podemos producir esa prosperidad, que nosotros podemos producir efectivamente cosas y seguir métodos para poder adquirir ciertas cosas. Sin embargo, no es Dios quien trae la prosperidad en la Escritura, no es Dios el que bendice finalmente a los hombres,
¿Por qué entonces confiamos necesariamente en métodos o en seducciones de este mundo? ¿En qué estamos confiando para prosperar? ¿Estamos confiando en Dios o estamos confiando en nuestros propios métodos? Ahora, esto no significa que no podamos efectuar cosas para buscar cómo hacer más efectivas ciertas cosas, pero nuestra confianza finalmente debe estar en el Señor. Nuestra confianza debe estar en la obra del Señor, en su mano misericordiosa, en que Dios va a llevar a cabo sus propósitos a través de nosotros. El tener hijos y el prosperidad finalmente proviene del Señor. Y la máxima descendencia, la máxima prosperidad que podemos tener nosotros como cristianos es haber sido salvados por la gracia del Señor. Es que aunque éramos como Raquel, aunque éramos como Lea, aunque éramos como Jacob, aunque pecábamos y pecamos todavía igual que ellos y nos equivocamos muchas veces en muchas cosas, sin embargo el Señor es quien está llevando a cabo sus propósitos a través de los hijos, a través de la prosperidad que Él nos da según su misericordia y su bondad. Que podamos, hermanos, confiar en Cristo. Cristo está guiando nuestra vida a pesar de nuestra falla y a pesar de nuestros pecados. Que el Señor les bendiga.